Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Gracias por estar en esta reunión online que estamos haciendo durante toda la semana. Cada día con diferentes temáticas, principalmente estamos hablando sobre 14 generaciones, los pecados de maldiciones de un pasado. Hoy el tema es la iniquidad de los padres. Vamos a estar viendo los pecados, qué dice la Escritura sobre los pecados de los padres. Ya hemos visto sobre los pecados generacionales, ancestrales, familiar, ADN, genes y sangre. Pecado de sangre lo vamos a analizar también con mayor profundidad. Entonces, hoy al hablar este tema, es importante saber que sí hay espíritus que pueden venir generacionales. Quizás nuestro comportamiento sea no de ahora, porque ningún espíritu entra ahora. Esto es importante también saberlo. En otra clase vamos a hablar sobre el ser tripartito. Todo espíritu es al ser tripartito, que es el espíritu. Todo ataque va a ir primeramente al espíritu, luego se va a ir al alma y luego al cuerpo. Esta es la base de Primera de Tesalonicenses 5, verso 23. Ese es el orden: espíritu, alma y cuerpo. Entonces hoy, al hablar sobre este tema, es importante que ya hemos visto bastante base bíblica sobre la genética, lo que habla Éxodo 20, verso 5. No los adorarás ni los servirás, porque yo soy el Señor tu Dios. Soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres, de los hijos, hasta una tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces aquí está hablando sobre la genética de tercera y cuarta generación. En esta versión, esta es la versión Valera, pero hay un texto original, porque la Valera dice que castigo la iniquidad. Mantengan esa palabra, porque también es importante que podamos nosotros entenderla. No es que el Señor venga a castigar. En el original dice, Valera dice que castiga la iniquidad de los padres. Pero en el original hebreo dice que visita la iniquidad de los padres. ¿Qué quiere decir? Que el Señor va a visitar nuestra genealogía. Y si encuentra asideros, derecho legal, puertas abiertas, ahí es donde vienen las contaminaciones. Y aquí tenemos también la suma de 14 generaciones, Éxodo 34, 7, Números 14, 19, Deuteronomio 5, 9, Jeremías 32, 18, que hablan sobre la iniquidad de un pasado, tercera y cuarta generación. Aquí tenemos más o menos la epigenética de Noé. Noé había mantenido una vida sin contaminación. Mire qué interesante, porque a pesar de que Noé no estaba la ley, no estaba Moisés, pero él creyó, lo mismo que no. Todavía no estaba una ley en que ellos podían decir, bueno, Éxodo dice, Éxodo 20, no había orden, no había ley, no había mandamiento, pero ellos creyeron sin tener ley. Imagínense nosotros que ahora tenemos ley de los mandamientos y a veces no la cumplimos, pero tanto Enoc y tanto Noé, ellos se guardaron irreprensiblemente, cumpliendo, sirviendo a Dios por obediencia. Mire qué interesante eso, qué bonito. Y ahora nosotros tenemos que también por obediencia servir, y más cuando tenemos los mandamientos. Ahora, estas son las genéticas, la genealogía, también desde el comienzo de Noé. Y tuvo una generación de 14 generaciones. Todas tienen una genética, una generación de 14 generaciones. Ahora, Noé no sufrió una modificación, siempre se mantuvo en cada una de las genéticas. Ahí más o menos estamos colocando las bases, ya ustedes pues lo van a ver con video. También más adelante vamos a estar regalando este libro PDF, y esto también está en Amazon, en uno de los bastantes libros que tenemos para que usted también pueda crecer, informarse de todo esto. Entonces se mantuvo con una genética cumpliendo la orden y la voluntad de Dios. Y aquí tenemos entonces genética y epigenética. Son dos cosas, y esto son palabras que no son palabras al azar, sino en el mundo, en lo secular, se habla de genética. Y también se habla de epigenética. ¿Qué es genética? Es la suma de las 14 generaciones. 8 bisabuelos, 4 abuelos, 2 padres, un hijo. Ese más o menos para que usted pueda entender que habla de 14 generaciones. Y cuando hablamos de epigenética, es la suma de esas 14 generaciones. Ahí está el texto también de Mateo capítulo 1,
Verso 17, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones. Desde la deportación de Babilonia entra Cristo, otras 14 generaciones. Esa palabra epi, que es de epigenética, epi es una palabra griega que significa más allá. O sea, nosotros tenemos una genética, y mire qué interesante que esa palabra genética, gen, tiene que ver con un principio. Gen significa un principio, de ahí viene también la palabra génesis. ¿Y qué significa génesis? Principio. Entonces, tu genética tiene que ser sana. Tu principio tiene que ser sano. No es ahora, es tu principio. Mire qué lindo. Por eso es que si tu principio de tu genética es sana, entonces todo lo demás va a ser sano. Por eso es que estamos bastante hablando todos estos temas de lo que es 14 generaciones. Y epigenética tiene que ver con ir más allá de la genética. Ahí ya entramos en las sumas y los totales de lo que ya hemos visto. Mantengan esta palabra también, que es un cromosoma, porque aquí estamos hablando también de lo que es esta estructura y cómo entran los espíritus. Los cromosomas son estructuras que se encuentran en el núcleo de la célula que contiene una información genética. Más claro, los cromosomas es una genética, son células. Y voy a estar hablando también sobre cromosomas alterados. Ahí donde viene cáncer, el vicio, enfermedades. Así que más adelante vamos a estar hablando de esto, pero es importante que usted entienda que es un cromosoma. Entonces, los cromosomas son los que contienen esta célula y son genes. Un cromosoma es un gene. ¿Y quiénes son los genes? ADN. Ahí aplica cromosoma generacional, ancestral, familiar, ADN, genes y sangre. Todo eso aplica en lo que es un cromosoma, que son 46 cromosomas, que vamos a ver cuánto tiene el hombre y cuánto tiene la mujer. Pero es importante que usted entienda que toda célula del cuerpo es un cromosoma. Y si es un cromosoma, es una célula. Y si es una célula, tiene una memoria. Mire, dato importante. Esto significa que todo lo que tenemos en el cuerpo es una célula y es una memoria. Esto es impresionante. Por eso que nosotros guardamos una memoria. Y cuando alguien tiene un hijo, no solamente tiene un hijo, la memoria de un pasado es traspasada al hijo, al nieto, al bisnieto, al tataranieto. Miren qué interesante. Avancemos. Este es el núcleo entonces de lo que se puede formar después el ADN. El ADN se forman por cromosomas, según lo que usted está viendo en pantalla para que pueda entender. Entonces, todos tenemos pares de cromosomas, tanto el hombre como la mujer. Y cada uno tiene 46 cromosomas, 23 y 23. En los humanos, aún los animales también tienen cromosomas, también las plantas también tienen cromosomas, las bacterias tienen cromosomas circulares, todo tiene cromosomas. Un perro también tiene cromosomas, el arroz también tiene 12 cromosomas y el hombre también tiene, como la mujer, cromosomas. El hombre y la mujer tienen cromosomas, son 23 pares cada uno. O sea, 23, 23, que al final vendrían siendo 46 cromosomas. Usted dirá, pero ¿qué tiene que ver esto con todo el tema? Mucho. Porque si usted entiende por lo menos lo básico de genética, de ADN, usted se va a dar cuenta que lo que usted es no es producto de ahora, es producto de cromosomas de un pasado. Y ahí entramos luego en la enseñanza que ya estamos profundizando, colocando base en la iniquidad de los padres. Todo viene de un pasado. Todo nuestro comportamiento no es que nosotros seamos ahora. Se fija que a veces usted ha escuchado personas que dicen, este igual al abuelo, este es mujeriego igual al abuelo, este salió borracho igual al padre, este es, y hablamos una gran verdad, porque no solamente se parecen, que lo vamos a ver también, porque también la genética tiene que ver con rostro del padre, facciones, movimientos, hasta para caminar, todo eso, pero más que eso, son espíritus. Mire qué interesante, porque lo que es genes son los mismos rasgos, tanto físicos y también espirituales. Ahora,
Todo lo que tiene que ver es importante esto. Y quiero colocar también una base bíblica también para que usted entienda de que los discípulos conocían de genética. Jesús le había enseñado de genética y tenemos un caso, aunque en este caso no habla de que realmente estaba contaminado el hombre que estaba ciego, pero ya nos da indicio que sí ellos sabían de genética y los discípulos también. Juan capítulo 9, verso 1 dice, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, mire la pregunta que le hacen los discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Jesús ahí respondió, no pecó ni sus padres, sino para que se cumplieran las obras de Dios que se manifestaran en él. Entonces, lo que está diciendo que ya los discípulos tenían el conocimiento de un pasado, porque si no ellos sabrían de los pecados de los padres, ellos no hubieran hecho esta pregunta. Y aquí volvemos nuevamente, hemos dado mucho texto del Antiguo y el Nuevo Testamento que hay que romper genética de un pasado. ¿Por qué hablo esto? Porque hay personas que no creen que hay que romper genéticas de maldiciones de un pasado. Porque se toman de los textos, cuando llegamos a Cristo, nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Jesús llevó toda la maldición en la cruz. Claro, son textos que son así. Pero ¿qué dice la Escritura? Hay consecuencias de nuestros actos. Lo que el hombre sembrará y cosechará. Ahí tenemos la contraparte. La paga del pecado es muerte, la contraparte. Entonces, si Jesús llevó todo el pecado, que así es, y cuando llegamos a Cristo somos nueva criatura, entonces, ¿por qué está este texto? Lo que tú siembras cosecha. ¿Por qué está esos textos? La paga del pecado muerte, porque esos son consecuencias de los actos. Asimismo, vienen a ser todo lo que sucedió de un pasado, hay consecuencias, y muchas veces esa consecuencia nosotros la llevamos hasta que aparece Cristo y rompemos en el nombre de Cristo toda maldición generacional. Y aquí me detuve en la palabra, por eso que le puse ahí con rojo. Los discípulos le preguntaron, maestro, Rabí, ¿quién pecó? Mire cómo ellos ya tenían antecedentes de los pecados generacionales. Entonces tenemos nosotros 23 cromosomas heredados del padre y 23 cromosomas heredados de la madre. En total vienen siendo 46. Todos tenemos 46 cromosomas. O sea, tú tienes 23 que van al padre y 23 que son de la madre. Todo eso están dentro de nosotros. Y escuche esto, los cromosomas son de los padres y de la madre. Y nuestro comportamiento vendrá siendo del padre y de la madre. Y también lo de tus padres vienen siendo lo de tus abuelos. Y ahí continúa la cadena hacia atrás. Se fija que todo va entrelazado porque son cromosomas, son genes, son ADN, son células. Y todo esto se llama ADN. Y toda célula tiene memoria. Por eso que nuestro comportamiento a veces son producto de un pasado porque guardamos una información genética. Coloque aquí un poco atención para ir viendo algunas áreas de cromosomas que están alterados. Porque dentro de lo que es las genéticas o maldiciones o enfermedades, vamos a estar viendo aquí claramente la herencia de una genética que está alterada. Cuando hay cáncer de próstata es el cromosoma número 1. Se alteró ese cromosoma y se le llama cromosoma 1. Cuando está el mal de Parkinson, trastorno, pérdida de memoria, está el cromosoma 4. Cuando en una persona tiene esquizofrenia, locura, paranoia o demencia, tiene que ver con el cromosoma 5 que fue alterado. Cuando hay problemas de respiración o digestión, cromosoma 7. Cuando las personas hay alcoholismo y a la vez también hay depresiones, tenemos el cromosoma número 11. Luego, cuando hay síndrome de Down, cromosoma 21. Cuando las personas son fumadores, empedernidos, que fuman, es porque el cromosoma alfa 1 fue alterado. Cuando hay retraso en la mente, cromosoma X. Cuando hay cáncer de mama y ovario, es el cromosoma ECA2. Fue alterado. Cuando alguien es o tiene depresión, él es el cromosoma 2. Y esto por lo general se da más en la mujer, que la mujer es más portadora que el hombre de lo que es la depresión. ¿Por qué?
Porque la mujer en su hemisferio son 2/3 de emociones. El hombre es 1/3. Y volvemos acá. La mujer en sus emociones son 2/3. El hombre es 1/3. Los hemisferios de la mujer son sentimientos y emociones. Los alteraciones del hombre, o en este caso, sus hemisferios del hombre son imagen y razonamiento. Son diferentes. Eso significa en que la mujer siempre va a ser atacada en sus emociones porque eso es su hemisferio. 2/3 de emoción. Por eso es que cuando la mujer ama, ama, porque son sentimientos. En cambio, ¿qué le dice Dios al hombre, al varón? Él le dice al esposo, varones, amad a vuestras mujeres. Se lo dice, se lo repite, a la mujer no hay que repetirlo, porque ella sabe lo que es. En cambio, el hombre más analítico es diferente, todos son diferentes, porque ahí actúan la área de la diferencia, área dentro de nuestro comportamiento. Entonces, tenemos también el trisomía, que es 13. ¿Qué es esa palabra trisomía? Es una anomalía genética en un cromosoma. Es algo adicional. Recuerde que anteriormente les di datos de los cromosomas que le explicaba que estaban alterados. Se altera, en vez de ser el número que corresponde, se altera y viene a ser un número opuesto adicional. Ese se llama la trisomía. Entonces, el cromosoma tanto, el cromosoma 7, el cromosoma 5, el cromosoma 5, 7 o 8, fue alterado. Se le puso adicional otro cromosoma y ahí donde vienen las enfermedades y las anomalías. Interesante todo eso. Por eso que aquí también hablamos del número 13, en el cromosoma alterado. Y número 13 en gematría significa rebelión. Avanzo. En el síndrome Patau es el trisomía 13. Recuerde que es, al decir trisoma, es una célula o un cromosoma que se alteró. ¿Cómo se alteró? Con un algo adicional. En vez de ser 12, puso 13, uno adicional, y ahí se alteró. ¿Qué es este síndrome de Patau? Este síndrome tiene que ver con alteraciones del sistema nervioso. Cuando las personas tienen un sistema nervioso alterado, que a veces las personas se les nota en el cuerpo, en hablar, en movimiento, siempre andan con su sistema nervioso, siempre andan alterados, es porque es una célula, en este caso es una trisomía número 13, que se alteró en todo este funcionamiento y las personas tienen alteraciones en su nervio. Síndrome de Edwards. Ahí actúa el trisomía número 13, que es un trastorno genético. A veces hay personas que tienen una cabeza más pequeña, la mandíbula más pequeña, la boca más pequeña. ¿Por qué las personas nacen con estas áreas de su cabeza más pequeña, su área de la mandíbula más pequeña? Es porque ahí actúa un cromosoma que se alteró. Se llama el síndrome Edwards. También tenemos el síndrome de Klinefelter. Ya estoy hablando en lengua, aleluya. Entonces, este síndrome, que ya lo dije, usted lo puede leer, es el trisomía 47. ¿Qué tiene que ver esto? Esto afecta principalmente a los hombres. Cuando hay problemas testiculares, cuando hay que son más pequeños, es porque producto de que ese cromosoma se alteró y se produjo este tipo de deficiencia. Y el síndrome de Turner, ahí actúa trisomía el 45. ¿Qué es este síndrome? Cuando hay problemas de infertilidad, problemas del corazón, están las diabetes, deficiencias en la audición, problemas de tiroides, anomalías renales, hemangiomas, telangiectasis en el aparato digestivo, en el intestino, y estrabismo y hipertrofia. Todo esto, ¿por qué es importante que usted sepa esto? Que tiene que ver mucho con ciencia, con medicina y cómo actúan, porque aquí también nosotros podemos orar
Y si hay un cromosoma, una trisomia alterado, podemos orar para que Dios pueda revertir esto. Yo creo en el poder de Cristo. Creo que Él sana, creo que Él restaura y creo que pueden haber Dios hacer milagros creativos. Y si Dios puede hacer milagros creativos, entonces podemos ser libres de todo lo que ya le he estado mencionando ahora. Ahora, dice Apocalipsis 22, verso 7. En medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba un árbol de la vida que produce los 12 frutos, dando cada uno el fruto y las hojas del árbol, y eran para la sanidad de las naciones. Pero no habrá más maldición en el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. ¿Por qué coloco esta base? Para nuevamente reforzar, como ya he dado muchos textos del Antiguo y Nuevo Testamento, que sí existen las maldiciones generacionales, en que mucha gente dice que no hay maldiciones. Aquí aclaran más el concepto también, que cuando nosotros estemos en el Señor no habrá más maldiciones. Estaremos sin ninguna maldición. Eso significa que en el cielo no habrá maldiciones. Está entonces diciendo que aquí en la tierra sí hay maldiciones generacionales. Hay una tierra también de leche y miel que Dios le dice a su pueblo, elijan. Dios le dice aquí en la tierra, porque si el Señor no le dijera esto, quiere decir que toda la tierra es de bendición, pero todos sabemos que la tierra está contaminada por pecado, por eso que cuando venga Cristo va a venir y se va a quedar en las nubes, ese es el Bemá. Por lo tanto, como está Cristo y va a entrar en las nubes, no va a haber algo de contaminación porque Él no va a pisar la tierra. Entonces, Deuteronomio claramente dice, capítulo 11, verso 26. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Mire qué importante. ¿Por qué se molesta? Porque hablamos la verdad. Aleluya. Y si hablamos la verdad, va a venir oposición. Entonces, no se preocupen, tranquilo, confiemos en el Señor y Dios, hermano, en su misericordia, creo que a través de la palabra, Dios nos va a bendecir. Ahí ustedes van viendo también que es importante el que tener cuidado a quienes invitamos dentro de todo lo que se da, porque a veces el enemigo también, hermano, trata de entrar y a la vez también contaminar. Así que Dios añada la bendición en todo lo que hoy estamos dando a conocer. Y hermanos, lo importante en que hoy a través de Cristo, todo lo que hoy estamos recibiendo, creo que el Señor también nos va a fortalecer y también nos va a bendecir. La bendición de Dios Todopoderoso es en que nosotros en Cristo estamos tranquilos, estamos confiados y tenemos la convicción plenamente en el Señor que en Cristo nosotros tenemos una bendición impresionante. Qué hermoso es nosotros poder saber en que mientras nosotros nos mantengamos conectados con Cristo, vamos a poder ser más que vencedores. Ahora, aquí es importante que usted siempre a las personas en que inviten también, ustedes sepan a quienes invitan. No sé si alguien conoce a Edulio López, el cual estaba escribiendo eso. Ustedes cuidado también a quienes invitan, porque siempre va a haber oposición. El enemigo no le gusta que se hablen temas como los que hoy estamos dando a conocer. Pero gloria a Dios, porque eso significa que aunque haya oposición, estamos tranquilos. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Así que alaben y glorifique el nombre de Dios y su misericordia es eterna y para siempre. Ya vimos entonces todo este tema de las alteraciones, donde podemos ver claramente las diferentes áreas de contaminaciones dentro de las personas. Aquí entonces el Señor le habla al pueblo. ¿Y qué le dice al pueblo? Elija la bendición o la maldición. He aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. ¿Qué significa eso? En que Dios nos da libertad de albedrío. Dios dice, yo les voy a bendecir, pero ustedes elijan la bendición o la maldición. Y ahí donde viene
Josué, y elige bien, mi casa y yo serviremos a Jehová. Mire qué hermoso, qué lindo es poder nosotros saber que en Cristo nosotros estamos conforme a la voluntad de Dios y estamos haciendo lo correcto ante los ojos y la presencia del Señor. Sigamos analizando más el tema de la herencia genética. Cuando nosotros tenemos una herencia genética, eso también involucra en herencia también en lo físico, en los ojos, también en el pelo, en el cabello, en la altura. Todos estos son ciertos tipos de cánceres también que a veces las personas tienen, que van siendo heredados, pero son maldiciones. A veces también la obesidad, la miopía. Y esto es una cadena que viene de atrás hasta ahora. También la distrofia muscular, debilidad en los músculos, la fibrosis quística, daños en los pulmones y en los órganos. Todo eso se produce por ambiente de contaminación de un pasado. Nada viene por ahora. Esto es importante. Nada viene por ahora. Las emociones dañadas de los padres a veces alteran y entran. Y también la ignorancia. La ignorancia de atrás se mantiene y la gente hace lo contrario, como también los pecados ancestrales. Ahí hablamos de lo que es pecados ancestrales, que ya lo hemos visto de estas 14 generaciones. La salvación, y esto es importante, no tiene nada que ver con romper maldiciones generacionales. ¿Por qué? Porque hay consecuencias de un pasado. Si fuera así, entonces, con lo que hablaba anteriormente, ¿por qué estamos luchando contra nuestra carne? Se fijan, la salvación no tiene nada que ver con lo que nosotros tenemos o con lo que nosotros estamos dando a conocer. Y eso nos da ayuda a entender en que al saber nosotros lo que tenemos que hacer es que podemos nosotros producir toda una consecuencia o área en nuestra vida de poder nosotros saber la importancia en que todo lo que hacemos a través de la palabra del Señor nos ayuda mucho a entender más el mundo espiritual. Y como podemos nosotros entender más todo lo que es la obra del Señor, nos damos cuenta claramente en que nosotros al buscar de Dios y al poder afirmarnos más en Cristo, nosotros podemos saber que en el Señor siempre va a haber una convicción y una seguridad. Porque la convicción de nuestro Señor es que Él nos quiere bendecir, sin importar lo que pueda estar viviendo, porque puede ser que las personas estén viviendo acontecimientos, pero esos acontecimientos que tú puedas estar viviendo no son comportamientos de ahora, sino que esto significa en que esos comportamientos vienen quizás de un pasado. Entonces, es necesario que nosotros cambiemos las actitudes, los pensamientos, las áreas al cual nosotros estamos viviendo para que así el enemigo no venga en una contaminación. Todo esto nos ayuda mucho a entender más el mundo espiritual y saber todo lo que es la genética. Y hablemos un poquitito más para ir analizando más el tema que hoy estamos dando a conocer en lo que es lo que dice Lucas 20, verso 20. Dice claramente, pero no os regocijéis de que vuestro espíritu se sujetan, sino regocijáis que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Y mire qué importante, porque eso nos ayuda a entender más el mundo espiritual. Y creemos que el Señor en su fortaleza nos va a fortalecer y nos va a bendecir. Ahora, creo, hermano, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, si nosotros buscamos más del Señor, vamos a poder entender más el mundo espiritual en que el Señor siempre va a querer su misericordia. ¿Por qué? Porque el Señor en su misericordia nos está dando a entender y nos está dando a entender la misericordia de poder bendecirnos. Ahora, si Dios quiere sanarnos, pero para poder estar sano, también existen, ya vimos varias técnicas de la palabra de genética de maldición, pero también
tenemos áreas de bendición. Aquí estamos nosotros, en genética de bendición. Por eso, hermano, en que el enemigo no quiere que tú tengas una genética de bendición. ¿Qué hace el enemigo? Te distrae. ¿Qué hace el enemigo? Coloca oposición. ¿Por qué? Porque no quieren que estos temas realmente se puedan dar a conocer, porque es la enorme bendición de que hoy vamos a ser sanos. En 2 de Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, en la cual habitó primero en tu abuela Eloida, luego en tu madre Unice, y estoy seguro en ti también. Aquí tenemos 3 genéticas de bendición. Primero, tenemos genética de bendición. Por eso, si tú cortas la genética de tu vida, también todo lo demás va a ser de bendición. Primera genética, la abuela. Segunda genética o segunda generación son la madre. Tercera genética o tercera generación, la de Timoteo. Se fija que aquí tenemos 3 genéticas de bendición. Asimismo, nosotros si cortamos algo, va a venir una genética de bendición sobre nuestra vida, pero tenemos que cortar. Y ahora entramos más un poco a fondo sobre la genética de los pecados de la iniquidad. Mantengan aquí que esto es importante también, porque nos está ayudando mucho a entender en que vemos el árbol genealógico. Ahí vemos las 14 generaciones, y 14 generaciones se componen de 16.384 ancestros. Ayer hablábamos todo eso, pero no solamente son 16.384, sino que la suma de 16.384, que eso se compone en 14 generaciones, y 16.384 más 16.384 y 16.383. ¿Por qué 83? Porque Jesús, ya lo vimos, no es hijo biológico de José ni de María. Y nos da un total de 49.151 ancestros. Mire qué impresionante. Son bastantes. Son bastantes ancestros. Por eso que nosotros tenemos que saber en que todo lo que hacemos tiene que estar Cristo. Y ahora entró los pecados de sangre. Mantengan aquí que esto también es importante. Hebreos 12:4, y aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Mire qué importante. Aquí vamos a profundizar un poco más allá del término de los pecados de sangre, que ella ha hablado que sangre, ¿qué es lo que es genética? Sangre tiene que ver con ADN. Sangre es una genealogía. Pero ¿por qué habla Hebreos 12:4 de los pecados de sangre? Para poder entender más el concepto de lo que hoy estamos dando a conocer, es importante saber lo siguiente, que antiguamente existía la expiación. Levítico 17:11 nos aclara claramente el concepto. En la expiación dice ahí claramente, porque la vida de la carne en la sangre está, y esta y yo está dada según la expiación sobre el altar, sobre vuestras almas, y la sangre hará expiación sobre la persona. Antiguamente el sacerdote hacía expiación por el pecado de todo. ¿Cómo lo hacía eso? Tomando el cordero, y hacía sacrificio, uno para Jehová o para el Señor y el otro para Azazel, que ese es otro tema, porque entramos ya en otra temática de guerra espiritual. Entonces aquí podemos entender claramente de los pecados, de lo que dice Hebreos 12:4, pecados de sangre que van acompañados con la expiación. ¿Por qué? Porque expiación es cubrir el pecado. Es como que está algo y lo cubrimos, lo tapamos, pero el pecado continúa. Y esto es lo que se hacía antiguamente cuando entraba el sacerdote, una vez al año hacía expiación por todos lo que es el pecado. Pero el pecado no se quitaba, el pecado quedaba cubierto, el pecado seguía ahí. Entonces, cuando viene Cristo, ya Cristo no cubre el pecado. Primera de Juan 3:5, 10 en adelante. Y mire qué bonito todo esto, porque dice, ustedes ya saben que Jesucristo vino al mundo, ¿para qué? ¿Para cubrir el pecado? No, para quitar el pecado. Hebreos capítulo 9, 23 en adelante, y también capítulo 10, versículo 18, ahí claramente nos menciona otra vez, Cristo se presentó una vez para siempre ante Dios para ofrecerle sacrificio y quitar el pecado. Cuando dice el texto de Hebreos 12:4, los pecados de sangre, ¿qué quiere decir? Que tiene que estar Cristo ahí porque Él vino a romper.
Si tú no permites que Cristo esté ahí, que Él rompa, viene el pecado de sangre. Porque ese pecado que pueda estar, pasamos a hacerlo como expiación y solamente lo vamos a cubrir. Pero va a continuar ahí. O sea, es como un orar, pero no dejar que Cristo intervenga. Nosotros tenemos que dejar que anular. Hay que pedir perdón, hay que renunciar, hay que liberarse. Ahí entra Cristo. Entonces, cuando nosotros no hacemos lo que tenemos que renunciar, el enemigo toma posesión. Por eso es que la sangre de Cristo, la de ahora del Nuevo Testamento, vino no para cubrir el pecado. Aleluya. Vino para quitar el pecado. Entonces, la relación de Hebreos 12:4, los pecados por sangre quiere decir que la expiación que cubría el pecado, que estaba ahí, ahora por Cristo es quitado y ya no se cubre el pecado, sino se quita. Lo que quiere decir que toda maldición generacional ya no se cubre, sino que se quita por Cristo nuestro Señor. Aleluya. Qué hermosa bendición. Por eso es que nosotros tenemos que entender que por Cristo nosotros somos bendecidos. Por Cristo nosotros podemos entender que mientras no esté Cristo, los pecados de sangre no seguirán por un derecho legal. Mire, esto es importante. Mientras no esté Cristo en una vida, esos pecados de Hebreos 12:4 nos van a perseguir, porque esos pecados usted los va a cubrir, pero no van a ser quitados. Ahora, si aparece Cristo, ese pecado es quitado. ¿Cuándo es quitado? Cuando nosotros dejamos ministrar y cuando cortamos las 14 generaciones de pecados de un pasado. ¿Cómo nos liberamos? Ya queda poco. ¿Cómo nos liberamos entonces de maldiciones generacionales? Primero, recuerde que es una cadena ancestral de maldición. ¿Qué tenemos que hacer? Así mismo Colosenses capítulo 1, verso 20, dice el Señor que Él vino a reconciliar todas las cosas. Todas las cosas las vino para reconciliar. Entonces, es importante en que cuando nosotros entendemos todo el mundo espiritual, vamos a poder entenderlo en que las maldiciones se tienen que cortar, porque es una cadena de maldiciones. ¿Qué tenemos entonces que hacer para cortar 14 generaciones de un pasado? Primeramente, pedir perdón por las puertas abiertas de un pasado. Eso significa en que nosotros tenemos que renunciar a un acontecimiento que quizás hemos vivido en un pasado. Esto es importante. Ahora, es necesario, déjeme ver algo, es necesario en que nosotros al cortar todo esto, vamos a poder entender que nosotros al cortar todo un acontecimiento, vamos a cortar esa área de genética de un pasado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pedir perdón al mundo espiritual. No pedir perdón por los padres que le han muerto, sino ellos ya están, hermano, bajo tierra, sino el pedir perdón a las puertas abiertas al mundo espiritual. Jesús lo hizo, vino a reconciliar todas las cosas de la tierra como en el cielo, a reconciliar. Y también tenemos que renunciar. Allí estuvimos ayer haciendo renuncia. Aleluya. Gloria a Dios por los que están renunciando, se están liberando. Pero siempre va a haber oposición, hermano. Yo estoy agradecido también de Dios por la oposición. ¿Por qué? Porque si hay oposición, lo estamos haciendo bien. Eso no sé si lo entendió. Eso significa, hermano, que se están manifestando los espíritus. Por eso que usted, tranquilo, Dios se está liberando. Pero la oposición siempre va a estar. Y luego nos liberamos. Por eso que, hermano, todos estos temas, usted siéntase agradecido, contento, porque Dios está limpiándonos. Y Dios está haciendo cosas extraordinarias en nuestra vida para poder nosotros entender que Él quiere que todas puertas del enemigo sean quitadas. El pedir perdón al mundo espiritual es poder cerrar puertas infernales que se abrieron en un pasado. ¿Quién abrió todas esas puertas? Los padres. Tenemos que cerrar esas puertas. Ahora, quiero avanzar un poco más para ya estar como terminando la clase porque hay mucho material, pero aquí le quiero avanzar lo último. Ejemplo,
para que se pueda entender la contaminación. Aquí entramos en lo último, en que es la base también de la iniquidad de los padres. Escuchen con atención, los textos bíblicos de la iniquidad de los padres. Y luego vamos a ir a orar, a darle gracias a Dios por todo. Éxodo 20, verso 5. No te inclinarás ante ellos, ni los adores, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso, que castigo el pecado de los padres hasta los hijos, incluso de los nietos, de los bisnietos, por culpa de los que menosprecian. Mire qué interesante, la Lausejo. Dice, la última parte, que la falta de los padres hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que odian al Señor. BNC, que castiga a los hijos de las iniquidades de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que odian. BJ, que castigo la iniquidad de los padres hasta los hijos tercera y cuarta generación. Estamos en Éxodo capítulo 34, ahora verso 7, el que castiga a los hijos, a los nietos, hasta la tercera y cuarta generación de los pecados de sus padres. Mire qué interesante. Los pecados de sus padres, porque son consecuencias de que no cortaron. Eso es lo que quiere decir. No es que Dios está permitiendo el castigo hacia los hijos, hacia los padres. No, Él está diciendo, lo que no se cortó y lo que tú no cortas, te puede perseguir el pecado de los padres. Eso es lo que estamos tratando con la ayuda del Señor de dar a entender lo importante que es romper todas estas áreas de rebeliones. ¿Qué dice Números 14, 18? El Señor no se enoja fácilmente. Él es un amor fiel. Él perdona el pecado y la rebelión, aunque no deja sin castigo al culpable, sino que castiga por el pecado de los padres, de los hijos, de los nietos, de los bisnietos y tataranietos. ¿Se fija? Él no quiere castigar. Lo que quiere decir, ¿qué es lo que hace el juicio sobre los padres, hijos, nietos, bisnietos y tataranietos? La ley de Dios. La ley de Dios es que si hay algo generacional de un pasado, puede hacer una visitación en este tiempo de contaminaciones que hagan lo que el hombre sembrare va a cosechar. Entonces el Señor quiere, en su amor y en su misericordia, rescatarnos. Él perdona, dice, Él perdona la iniquidad y la rebelión, pero en ninguna manera dará por inocente al culpable. ¿Qué quiere decir? Que Él perdona toda la iniquidad y toda la rebelión, pero si hay puertas abiertas, no va a pasar eso por inocente, sino que ahí donde dice que la ley de Dios enjuicia, y ahí donde viene toda esta área en el nombre de Cristo Jesús que tiene que ser anulado. Ahora decía anteriormente que esta Valera, la Reina Valera y otros textos dice que castiga, pero en el original dice que visita. Versión Yúnima, visitando los pecados de los padres. ¿Qué quiere decir? Que Él va a la generación. Si Él encuentra pecados ahí donde es la paga del pecado, muerte, puertas abiertas, y Dios no puede contradecirse en la ley. Qué importante entonces que el Señor sí perdona todo, pero en su misericordia nosotros tenemos que estar atentos de recibir su gracia y recibir su misericordia. Esta es la enseñanza, y ya vamos, hermanos, a través de la Escritura hemos dado mucha base bíblica sobre los pecados, sobre las áreas de contaminación de las iniquidades de los padres, y qué importancia es nosotros tener cuidado sobre nuestra genética, porque según lo que nosotros sea de nuestros padres va a venir sobre nosotros. Por eso que están los caracteres, están los comportamientos, están las presencias de cada uno, que viene el enemigo, hermano, y quiere tomar asunto, y siempre el enemigo va a tratar en lo posible de hacer contaminaciones al mundo espiritual. Y la contaminación al mundo espiritual siempre va a venir sencillamente porque hay derecho legal. Qué interesante todo esto, lo que hoy hemos dado a entender a través de este tema de las 14 generaciones, hoy con el tema la iniquidad de los padres.